Bueno, sistema tributario uruguayo. Como nosotros hemos visto, el sistema tributario uruguayo tiene sus ciertas particularidades y es parte del sector público que presenta sus ciertas dicotomías y de parte de cómo funciona con el sistema privado. Una de las cosas que nosotros vimos dentro del sector público la clase pasada fue que el Estado tiene unos ciertos ingresos que lo realiza a través de los tributos. Los tributos pueden ser, dentro de cada año electivo, en cada periodo de gobierno, el Poder Ejecutivo va a hacer, a enviar un presupuesto nacional y lo va a aprobar el Poder Legislativo. Dentro de este presupuesto va a tener todos los gastos, todas las inversiones y las distintas fuentes de recursos que va a requerir para financiarlos. Una de estas fuentes van a ser los tributos. Estos tributos se van a dividir en tres: las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Como nosotros vimos, los impuestos son los que tienen un mayor peso relativo dentro del total. Las tasas son las que van a exigir una contraprestación a cambio, como habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo, una tasa de bromatología o una tasa para viajar. Las contribuciones especiales son contribuciones por distintas cosas que se van pagando, pero te van a dar, o sea, como que la persona al pagar estas contribuciones mejora, como puede ser, por ejemplo, el Fondo de Solidaridad, que la persona estudió dentro de la Universidad de la República y tiene que pagar durante una cantidad de años esas contribuciones por el servicio brindado, pero se ha notado un cambio en la persona. Y el tercero son los impuestos. Los impuestos no exigen ninguna contraprestación del Estado y a la vez el Estado, o sea, no se ven libremente y a la vez el Estado los somete a su poder coactivo. Esto quiere decir que es por fuerza de ley que el Estado lo puede poner. Generalmente, y en todos los impuestos de Uruguay, salvo una excepción, va a regir el principio de la fuente. ¿Qué quiere decir que rija el principio de la fuente? Que es una actividad que se desarrolle dentro del país, o sea, dentro de la o sea, que se desarrolle dentro del país, no necesariamente tiene que ser mismo dentro del país, sino que hay ciertas excepciones que pueden ser desarrolladas en el exterior, pero como son propias de acá, como por ejemplo la publicidad puede ser prestada en el exterior, pero es propia de acá, entonces acá se hace una extensión del país. Hay que analizar renta a renta y ver si entra. Bienes situados, que los bienes deben estar situados dentro de la República y a la vez también puede ser un derecho utilizado económicamente de la República. Generalmente todos los impuestos rigen la fuente hasta el año pasado, que hay una excepción que es una fuente extranjera y es para los dividendos utilidades de empresas extranjeras que deben computar IRPF por más que no estén desarrollados de acá y que no esté dentro de la fuente. Esto fue una reforma y bueno, se tiene que pagar, pero para todos los demás es la fuente, o sea que tiene que estar dentro de la República o a la vez ser. En sí mismo, dentro de los impuestos, la principal diferencia que nosotros tenemos son entre directos e indirectos. Directos es cuando directamente lo vemos, o sea, nosotros pagamos IRPF y nos sacan tanto del sueldo. E indirectos es cuando realmente no lo vemos, o sea, indirectamente lo pagamos como es en el IVA, compramos un artículo y pagamos el 22%, o compramos una leche y pagamos un 10%, o sea, no lo vemos directamente el pago del mismo, pero sin embargo lo hacemos. Después nos preguntamos, bueno, ¿de qué depende qué es lo que tributamos? Y bueno, hay distintas razones. Primero, si es una persona física o si es una empresa. O sea, ahí va a haber diferencias entre los dos. Si la persona es residente o no, si es un bien, qué tipo de rentas se obtienen, cómo se obtienen. O sea, distintos valores. Y a la vez vamos a tener tres tipos de grandes impuestos, de grandes globos de impuestos, que va a ser el impuesto al consumo,
que tenemos el impuesto, el IVA, que es el impuesto al valor agregado, o el IMESI, que es el impuesto específico interno. A la vez vamos a tener los impuestos a las rentas, que vamos a tener el IRAE, que es el impuesto a las rentas de las actividades económicas, el IRPF, el impuesto a las rentas de las personas físicas, el IRNN, el impuesto a las rentas no residentes, y estos tres impuestos son los principales cambios de la reforma tributaria, que son las que complementan nuestro sistema a las rentas y que dependiendo de cómo se sujeta y del tipo de rentas que tiene va a ser qué es lo que va a tributar entre estos tres. Incluso después tenemos el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, que son para casos muy específicos y sobre todo para bienes primarios y ese tipo de cosas, y no tantos montos, que son tasas más bajas que lo que vendría a ser el IRAE, y a la vez tenemos el IAS, que IAS es un impuesto a las jubilaciones, que este impuesto estaba contenido dentro del IRPF, pero ahora como ese artículo se derogó, se creó este impuesto que vendría a cumplir la misma función. Y después tenemos el impuesto a la propiedad. El impuesto a la propiedad tenemos dentro del mismo el IPAT, que es el impuesto al patrimonio, y el ITP, que es el impuesto a las transmisiones patrimoniales. Dentro del impuesto al patrimonio nosotros tenemos dos tipos de impuestos a grandes rasgos, y uno por persona física y otro por empresa. Cuando nosotros hablamos de un impuesto a persona física, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un mínimo no imponible por el cual no tenemos que pagar nada, pero por la empresa no lo tiene. Esa es la mayor diferencia que tiene entre los dos y a la vez que las mismas tasas del mismo. Y el ITP, que es el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que es algo más propio de de cuando se vende algo o algo. Los que tienen un peso más relativo dentro de todos es el IVA, que tiene más del 50% dentro de la carga tributaria, y después sigue el IRPF y el IRAE. El IVA es el impuesto al valor agregado, y esto que grava la circulación interna de bienes cuando hay enajenaciones de los mismos a título oneroso. Por ejemplo, yo compro un paquete de galletitas, ahí pago IVA, las permutas y ese tipo de cosas. Lo otro que también graba son los servicios, y los servicios lo vamos a ver grabado, por ejemplo, en el caso nuestro, un servicio prestado como futuros profesionales que tenemos que tributar IVA a los servicios. A la vez también puede ser cuando se entran los bienes que se introduzcan, y sino también cuando se agrega el valor en construcciones. A la vez hay dos grandes tipos de bienes dentro de todos los que están grabados y los que están exentos. Grabados cuando tributa y exentos es que por ley no están exentos. En el caso de exentos podría ser, por ejemplo, la leña, o de repente también tiene cierta potestad del Poder Ejecutivo de buscar algunos bienes que no tributen. Por ejemplo, ahora la carne no tributa. Algunos cortes, otros sí tributan a tasa mínima y otros a tasa básica, dependiendo de los mismos. Lo mismo puede ocurrir con el pollo, que eso lo pueda gravar la propia ley. Y a la vez tenemos dos tasas, la alícuota básica y la alícuota mínima. Dentro de la mínima también, dentro del título 17 del IVA, también tenemos marcado cuál es la misma. O sea, qué bienes lo tienen. Y la alícuota básica, que es la mayor parte de los bienes. Normalmente la mínima son las verduras o cosas así. Los bienes, generalmente, esto es una pequeña diferencia que la vimos en zona franca, que los bienes cuando circulan los mismos es territorio aduanero, quiere decir que dentro de las aduanas, mientras que los servicios en el territorio político. Esta es la pequeña diferencia con zona franca, que dentro de la zona franca es un territorio aduanero, está fuera del territorio aduanero, pero no del político. Entonces, si no hay una exoneración, los servicios van a pagar IVA. Y por otro lado también vemos que en el IVA con las tarjetas también se hace un descuento, que fue un 4, después bajó un 2, ahora quieren volverlo a subir un 4% con las tarjetas de débito, y que es una rebaja del mismo, pero que tampoco es un 4% libre, sino que se le descuenta el propio impuesto. Después tenemos el IRPF, que el IRPF tiene dos categorías, la categoría 1, que son rentas al capital, y que los mismos tienen dos tipos de subcategorías, lo que conocemos como rendimiento de capital, que puede ser mobiliarios o inmobiliarios, o pueden ser incrementos patrimoniales, que son transferencias. Cuando vendemos un bien tenemos que pagar IRPF.
Las tasas van a depender, van del 7 al 12%. Antes habían tasas de un 3%, pero que ahora las subieron con el cambio. Y después tenemos la categoría 2, que son las rentas de trabajo. Que la renta de trabajo puede ser dependiente o independiente. Y acá también tenemos un mínimo no imponible y arriba de eso son distintas tasas. Son tasas progresivas. Esto quiere decir que no va a haber un momento que va a pagar más. O sea que arriba del mínimo no imponible van a haber distintas tasas. Este impuesto es un impuesto de carácter anual. Se liquida el 31 de diciembre de cada año, pero se deben hacer anticipos. O a veces más allá de los anticipos se hacen retenciones a la persona. Es un impuesto personal a la persona y va directamente. Y se le toma a las personas físicas, que esa es la diferencia principal del IRNR, que es a las personas no residentes, y ahí es una pequeña es la diferencia, por eso por lo que se tributa a uno y no a otro. Y después tenemos el IRAE, que son las rentas empresariales o asimiladas a empresariales y que van a ser de acuerdo a la forma jurídica, que te va a dar una lista taxativa que va a anunciar una por una las distintas formas jurídicas que van a quedar contempladas dentro del mismo, y asimismo también va a dar opción de cuando se combine capital y trabajo, lucrativas o agropecuarias, y a la vez que también puede ser por enajenación inmueble cuando es una empresa que lo hace con cierta asiduidad en el año. Esto se grava fuente neta, quiere decir que es renta neta, es la renta menos todos los gastos que se puede tener, ya sea por utilizando los gastos directamente por medio de un ficto, y es un 25%. Incluso las actividades agropecuarias de INMEVA pueden optar en algunos casos por uno u otro, y también las personas jurídicas residentes pueden optar por el mismo, o las personas físicas que en vez de pagar IRAE tributen por IRNR, tributen por IRA. Bueno, después la recaudación. El crecimiento real del PBI fue en el 2015, que es el último informe que tiene DGI, a pesar que hay datos más modernos, es de un 1% en el 2015. Pero la recaudación aumentó un 1,03, casi está a la par, no hay tanta diferencia. Pero sí ha crecido bastante en las empresas públicas, que ha aumentado un 5,5, mientras que las privadas ha sido 0,11. Y esto también se ve en el lado de que hablábamos de la evasión. Dentro de la recaudación que proviene de las empresas públicas hay una cierta seguridad mayor. O sea, se supone que las empresas públicas van a tributar, sin embargo, las empresas privadas puede haber cierto solapamiento del mismo, o evasión, incluso ilusión. Por otro lado, hay una mayor eficiencia de recaudación, y eso es a causa de las acciones que ha hecho DGI para que el cumplimiento involuntario, tipo las declaraciones, los pagos y todo eso, y también las multas y los recargos. El impuesto que más paga es el IVA, que es un 50% del total en el año 2015. Lo van a seguir los impuestos a las rentas con un 32%, y acá van a estar primero el IRPF y después el IRAE con un 15 y un 13%. Y posteriormente van a llegar los impuestos a las propiedades, que van a tener un 6,5%. Si nosotros vemos la recaudación en enero de 2017, que es lo más nuevo que tenemos, ya empezó a ver el cambio, ha sido 30.000 millones en ese mes, que ha variado un 15% a precios corrientes, pero precio interanual ha sido un 7%. Porque, ¿qué pasa? Hay una diferencia, que se habla de la recaudación bruta y la recaudación neta. Cuando nosotros hablamos de recaudación bruta, es lo que recaudó realmente DGI. Sin embargo, en muchos de esos casos hay diferencias. Por ejemplo, hay devoluciones de FONASA, hay
distintas diferencias por otras devoluciones o créditos fiscales que da la DGI para un año posterior, por ejemplo de IVA, si yo pagué más puedo llevarlo para el próximo año. Hay pérdidas IRAE que ahora están un poco más cerradas, pero pérdidas de ejercicios que se pueden tirar para adelante e ir descontando, y ese tipo de gastos que tiene son devoluciones. Entonces cuando yo a la renta bruta le saco eso, me queda la renta neta, que es lo que realmente me va a importar en el sentido de ver qué participación tuvo en el PBI, y esto vale un 5,6%. Por otro lado, la recaudación bruta es bastante interesante porque va a mostrar cuántos son los impuestos que realmente se pagaron en el año. Y acá vemos cómo ha variado en estos últimos meses lo que se conoce como recaudación bruta, y se va a ver que realmente la recaudación bruta ha tenido un aumento sostenido en el año. El IVA hacia 2017 alcanzó los 14.000 pesos y tuvo un mayor aumento, que mucha mayor proporción que en otra época, porque tiene un 51% de la recaudación bruta, y fue variando realmente en este año un 1,9, pero si nosotros consideramos el año cerrado da negativo. Esta la razón es porque se ha caído el impuesto en las operaciones de comercio exterior, que ha bajado, y a la vez también por los distintos sistemas de que los mismos se tienen mayor consideración y que se pueden descontar. El IRAE aumentó y fue mayor, el IRAE alcanzó los 3.600 millones de pesos y es un 13% de la recaudación, pero a enero de 2017 varió un menos 2%. Pero en el año móvil aumentó un 18 cerrado ese mes, y esto es también por el aumento de las rentas grabadas y también por los cambios que ha sufrido desde el año pasado. El IRPF también ha aumentado, tiene un 20% en esta recaudación, y que esto es porque se han aumentado las tasas y han achicado las reducciones.